Buen día a todos y a todas. Bienvenidos hoy otra vez a la clase 6 del taller de escritura y argumentación Comisión de dos. Es un gusto enorme compartir con ustedes este trayecto de estudio que ustedes están iniciando. Algunos ya tienen varias materias. Felizmente ya terminamos la primera parte de la materia con actividad obligatoria y hoy nos embarcamos en la recta final, ¿no? Ya cuando empezamos a ver apenas la luz del túnel del curso, y empezamos con yo creo que es muy lindo, argumentación. Como siempre dividimos la clase en dos partes, hacemos un repaso y puesta común de lo anterior, y eso nos lleva conectado a lo que viene hoy, que haremos la introducción a la argumentación. Daremos algunos conceptos, algunas estructuras mínimas. En la otra clase veremos estructuras argumentativas, secuencias narrativas, y en la otra veremos estrategias argumentativas. Para luego ya estar perfilando nuestra actividad académica a un posible ensayo, donde ustedes aplicarán ahí todo lo visto respecto de argumentación y escritura. Va a ser seguramente un trabajo individual sobre un tema actual. Y todo eso, para cerrar, nos llevaría a las falacias, ¿no? Tal vez es un nombre muy técnico, pero que no genera dificultad cuando uno lo estudia, cuando significa que nos referimos a los argumentos falsos. Argumentos falsos que parecen verdaderos, pero en esencia son falsos, ¿no? Em, y con eso estaríamos cerrando el curso. Si aprueban todo, mantienen la regularidad, ¿no? Todo lo que se vio al principio, los habilita al examen integrador, que será, supongo que en noviembre aproximadamente. Aprobando ese examen integrador, aprueban la materia. Quien no aprueba el examen integrador tiene derecho a rendir el examen final en una fecha posterior. Bueno, buen día a todos. ¿Cómo están? Quiero saber cómo están, porque sé que escuché recién están en otras materias, otras actividades obligatorias. Quiero agradecer a los alumnos que me avisaron que tienen algún retraso, explicaron por qué, algunos que abandonaron porque tienen, bueno, otras actividades y me avisaron, así que si no están acá, igualmente quería hacer mención a ellos, porque bueno, es una cortesía, ¿sí? Más allá de la cuestión jurídica, no perder estas cuestiones de respeto y cortesía. Bien, quiero escucharlos. ¿Cómo están? ¿El nivel de cansancio? ¿No quieren saber más nada de escribir? ¿O sí? A ver, Buen día. buen día. Bueno, a mí escribir me encanta. Yo vi que me hiciste la devolución de la actividad. Eh, bueno, eh, te iba a preguntar si lo tengo que rehacer ahora, o sea, cuando termine la clase, lo tengo que rehacer y enviarlo, porque me pusiste que estaba bien, pero que había cosas que tenían que como corregir o agregar, algo así, picar, digamos, algunas cosas. Y después, respecto a las demás materias, bueno, el lunes tuve parcial como la compañera, me fue bien, así que recontenta. Y bueno, las otras materias bien, las vengo llevando con lectura, noches durmiendo salteado y cosas así. Pero bueno, bien, en general bien. Bueno, me alegro. Bien, fueron varias cuestiones, ¿no? Esto es interesante porque yo cuando escucho las preguntas tengo que ir pensando a ver las respuestas, ¿no? Puede haber muchas respuestas. Y este detalle sirve cuando si ustedes están embarcados en un debate dialéctico de argumentación, tienen que descubrir, bueno, a ver realmente el objeto de la discusión. Lo primero, preguntó Florencia. A todos dice, bueno, estoy haciendo devoluciones, y encima esta actividad obligatoria no tiene recuperatorio. Solamente por el hecho de haber presentado algo, ¿sí? Ya está, se tiene por presentado. Ahora, el que quiere, pero no es obligatorio, es optativo. En algunos casos, cuando vi que era necesario, bueno, una segunda mirada, coloqué rehacer, pero es optativo. Si no, para el futuro, o cuando les llegue directamente ya la carta de documento para hacer. Acuérdense de trabajar como abogados recién cuando tengan el título. No vayan a hacerlo antes.
¿sí? Porque saben que es un delito, ¿no? Usurpación de título, ¿no? O salvo que quieren hacer un caso mediático. ¿Sí? Bueno, entonces, no es necesario rehacerlo, no hay instancia de recuperación. Las sugerencias, a todos esas sugerencias, que nadie se sienta ofendido, ni, ¿no? Solamente es para orientar y direccionar algunas cuestiones y sacarle brillo a su escrito. Nada más que eso. Sugerencias, bueno, por lo general lo que vi era separación de párrafos, ordenar lo que uno quiere decir, eso es muy importante. A ver, cuando uno escribe, lo hace con un sentido. Acá obviamente el sentido era cumplir con la materia y todo eso porque si no quedaban excluidos. Pero cuando uno está escribiendo ese relato, esos hechos concatenados, pensar el sentido, por qué uno escribe, a ver qué uno quiere decir. Y a veces eso no quedaba muy claro, había tanta información que se confundía la esencia. Y eso es fundamental si lo vemos como regla de lenguaje claro, pensar en el que lo va a leer, realmente lo va a entender. Entonces, no tengan vergüenza de escribir simple. No es que por ser abogado o estudiante de derecho hay que escribir con palabras pomposas. No, ir a lo simple, porque después con el tiempo van a sumar la normativa, la jurisprudencia, la prueba y todo eso. Acá escribir simple, naturalmente. No hay necesidad de mostrar magia. Por eso hay que adaptarse al contexto. No, si ustedes un día quieren, cuando den una conferencia, den una charla, una entrevista en la radio, lo que sea, y quieren lucir sus herramientas lingüísticas y empezar a hablar de lo que pasó en Roma en el año 300 antes de Cristo y no sé qué, bueno, pero acá simplemente los hechos. Entonces, son sugerencias para ordenar. Separación de párrafos, por lo menos la introducción, que quede claro las partes, la fecha y lugar, y brevemente lo que pasó. Luego en el segundo párrafo, sí, ahí redactar el hecho. Y acá quiero hacer una mención importante. No es que está mal lo que voy a decir, pero como es, bueno, es un taller, estamos para practicar, no pasa nada. Sin querer, naturalmente, primero colocamos el daño y luego el hecho. ¿No? Contamos, bueno, no sé, que los olores producen tal molestia y todos los daños, ¿no? Y luego empiezan a comentar que el vecino vive al lado, tiene, no sé, algo. Entonces, primero está ahí contaron el daño y luego el hecho, ¿no? Debería ser al revés. Primero el hecho, y ahora sí cae de maduro los daños. Pensemos en un ejemplo práctico, es como ver una película al revés. Sería como una consecuencia del daño. Claro, el daño es la consecuencia, La ¿sí? consecuencia del hecho. Claro. Imagínense que empezamos la clase al revés. Yo ahora empiezo hablando de la actividad 3 de argumentación, del libro de que hay que leer, y terminamos dentro de una hora hablando de la actividad obligatoria. No, es un lío. Y detrás de todo esto, más allá de que hay que aprobar la materia, está la idea de persuadir y convencer. Y uno persuade y convence de manera más que nada natural. Ninguno de los que estamos acá escribimos igual. Ninguno. Entonces, eso está bueno, que se mantenga la diversidad, ¿no? Entonces, se transformaría en una especie de arte mínimamente de algunos renglones, y ustedes vuelvan a eso, a descubrir su naturalidad a la hora de relatar o contar algo. Simple. Entonces, primero los hechos. Ahora, y los hechos, acá está lo difícil, porque son hechos abstractos. Estamos inventando. A diferencia de un caso real, uno le pregunta a la persona, bueno, a ver, cuénteme qué pasó. Y le va pidiendo fechas y datos, y ahí uno va depurando. Acá tenemos que inventar. Entonces, ese relato de hechos para, bueno, contar desde cuándo, qué pasó. Entonces, uno cuando lo lee lo visualiza. Y eso naturalmente lleva
o facilita la relación con el daño. ¿Sí? Y ahora sí, ahora viene el daño. Bueno, contar todo lo que pasó. Hubo casos que el daño estaba en el primer párrafo, segundo y tercero. De repente aparecían nuevos daños en cada párrafo. Y eso no está mal, pero bueno, confunde un poco. Porque hay que estar constantemente relacionando, bueno, a ver qué pasó en el primer párrafo. Bueno, en lo general, pero en general lo oís bien, no es que está mal, no, los vi muy bien, ¿sí? En general muy bien. No, por lo que vi, nadie se copió de nadie, no copiaron nada en internet, muy bien, importante. Sí. Bueno, hubo casos que sin querer sumaron pruebas en la normativa y bueno, eso es las ganas de como ir a jugar a la pelota. Uno podemos estar acá y ya está, y bueno, no era necesario, pero bueno, ya está. Este, Profesor, sí, disculpe que lo... Buen día. Yo lo que hice es, me parece que mezclé un caso entre, a ver, dice que el auto del vecino al girar, estacionar, chocó el portón. ¿Cómo se maneja ese tema? ¿Cómo es? ¿Por accidente de tránsito? ¿Hacia el daño a la propiedad? Cuando intervienen las dos cosas. claro, ahí está justo en el límite. Esto es lo interesante del derecho que se discute mucho, bueno, la competencia, la competencia formal. A ver, en sí mismo es un solo hecho que puede relacionarse desde una visión vecinal o ya una cuestión de daños y perjuicios. Dentro del fuero civil hay muchas medidas, una de ellas es el accidente de tránsito, es una, pero puede haber otro tipo de daños. En este caso, el daño material al portón o a la vivienda. Correcto. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Es tan chiquito el caso que hay que ver, por ejemplo, no sé, que habrá sido un pequeño golpe, que habría que analizar si amerita o si es prudente iniciar un juicio para reclamar ese daño. Entonces estamos justo en el límite. En No, la práctica se podría solucionar, bueno, si hay buena relación entre los vecinos, mira, pagame esto, pero imaginamos que no hay buena relación, porque si chocaron el portón, ¿sí? En la práctica, se enviaría una carta de documento y, bueno, intentar determinar cierto monto y, bueno, habría que ver si amerita realmente los costos del juicio, porque ya iniciar un juicio tiene ciertos costos. Obviamente, en el fuero civil, la primera etapa se va en la práctica a mediación. No sí, vamos directamente a la dialéctica jurídica, ¿no? Al ring lingüístico. ok. Estamos Bueno, ahí justo en el gracias, límite. gracias. Igualmente, en el caso de práctico, podríamos intentar iniciar ante un reclamo vecinal, ¿sí? No, porque ya el no estaría dentro de los parámetros. Podemos intentar, por lo menos que quede constancia. Claro. Yo redacté Y que el vecino, sí, perdón, yo redacté que el vecino lo chocó, torció las dos puertas. No, bueno, en el sentido metafórico, chocó las dos puertas. Y cuando salgo, se hizo el desentendido. Cuando bajó del auto, estacionó en la casa de él y dijo que él no lo había hecho. Pero el vecino que estaba enfrente lo había visto. claro, Ahí comienza el inicio de claro. Y la ahí se denuncia. podría hacer un reclamo extrajudicial a compañía de seguros. Ah, perfecto. Claro, Bueno, ese simple hecho ese ese nada más, bajo para otra. sacarme la duda. Gracias. Sí, siempre, como les dije, el derecho, van a ver que bueno, cuando lleguen a su última materia, parece que es todo muy dogmático y esquemático, pero a veces en la práctica hay que tener creatividad, o por lo menos no perder la creatividad para pensar otras soluciones. O pueden consultarlo a otro colega, hacer una interconsulta, eso no está mal. Esto Ok. siempre y cuando se dediquen a la profesión libre. Claro, yo trabajo en la profesión libre, pero puede ser que a alguno de acá del grupo ni le interese todo esto. Esto siempre pensando en la profesión libre. El mal llamado abogado a pie. Yo lo veo interesante. Lo veo Es interesante muy desde todo punto interesante. de vista.
Al que le gusta pelear Lo veo interesante, razonadamente, lo veo como que hay mil maneras de erradicar, ¿no? Las sí, cuestiones. pero bueno, acá en esta diversidad, bueno, puede haber que no les guste, pueden trabajar dentro del Estado, como administrativo, o funcionario, como docente, investigador, bueno, hay un sinfín de posibilidades cuando uno quiere, cuando es abogado, ¿no? Bueno, lo que vimos de la actividad obligatoria. En general bien, bueno, esto de separación de párrafos, la petición no era muy, en algunos casos querían pedir muchas cosas, pero simplemente el cese del daño, y ya está, no hay mucho más. En mi caso, habían pedido una indemnización y eso escapa en sí mismo al reclamo vecinal. Eh, pero lo importante de ese momento, ¿no? Cuando uno describe un hecho, más allá, esto se puede aplicar en una demanda, en una contestación, en el fuero laboral, en el administrativo también. Introducción, luego va el hecho y luego va el daño. Primero el hecho, luego el daño. Después de eso, ahí sí, vienen las otras características, los testigos, la policía. Obviamente, ¿por qué el testigo va después? Porque primero pasó el hecho. ¿Mm? El testigo no podría ir en el final, porque el final está reservado para la princesita, que es la petición. Es su lugar especial. ¿Mm? En el final, la petición. ¿Y por qué digo no alterar ese orden? Porque ahora cuando veamos argumentación, algunas ideas, la petición es un elemento de la estructura que es fundamental. ¿Mm? Este, bueno, y así. Entonces, lo que yo creo que se lleven de esta actividad para cerrar es esto, la forma de relatar esos hechos. Después veremos si está dentro del campo vecinal o administrativo o civil o penal, puede ser también, porque de repente el vecino, vi que, muy bien, escribieron lo que realmente les dijo el vecino, los improperios textuales que le han dicho, y eso podría verse como causa de violencia, discriminación, hubo un caso que puso discriminación, habría muchas posibilidades. Entonces, llevarse eso, la descripción de los hechos, ese relato natural, pero antes poner la fecha, el lugar, las partes. Ah, como dije también, no confundir la fecha del hecho con la fecha del reclamo. ¿Mm? Pusieron, por ejemplo, vengo en el día X, vengo a reclamar, qué sé yo, y el hecho fue otro día. Si escriben siempre que sea en pasado. Está bien que la intención es contar el hecho, traerlo ahora al momento actual, y bueno, uno lo escribe en presente, ¿no? Pero debe ser en pasado, ¿no? Ir siempre al verbo infinitivo, salvo cuando sea realmente necesario el verbo en un gerundio, ¿no? Si no, directamente ser directo. El actor hacía tal cosa, el demandado hizo tal cosa, y así, ¿no? Los hechos. ¿Por qué? Y bueno, lo otro, ¿por qué el consejo de no incluir normativa ni prueba? Porque eso se ve en otras materias. Eso se ve, bueno, en procesal, en todo el civil, penal. Y ahí sí, es la aplicación o el análisis de la normativa, esa conexión entre la ley y el hecho. Si bien acá les pasé el artículo 1973 del Código Civil, es una aproximación, porque si uno hace una investigación más profunda, debería ver, bueno, a ver si no es violencia o otra cuestión administrativa, una ordenanza, ¿sí? Entonces, el análisis jurídico es otra cuestión que lo van a ver más adelante, junto con la prueba. Bueno, ahí Bueno, yo me otra consulta, equivoqué. a ver, Yo le puse sí, un artículo. bueno. Sí, bueno, no es grave tampoco. Estamos en la Facultad de Derecho. No es olvidar eso. Sí. Yo puse el artículo 82 del Código Contravencional por ruidos molestos. Claro, habría que decir también de qué código contravencional.
de provincia, de la municipalidad, De la una provincia de ordenanza. Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires. Un detalle no menor, habría que ver si está actualizado. Sí. Eso es importante. Está bien, eso me lo comí, eso lo puse y después que se lo mandé me di cuenta que no tenía Ah, que haber esa puesto frase. negativa. Bien, otra vez, ¿cómo podemos decir en formato jurídico, intercambiar esas palabras me lo comí por otra palabra más formal? Lo obvié podría ser también. Omitir, Sí, lo Omití. omití, omití, Ahí omití ese suena. detalle. Miti. Omití ese detalle. Un error involuntario. Ahí está. un error También. involuntario. Qué elegante. Con poquito se puede crear, ¿no? Esto decíamos del valor de las palabras. Con poquito podemos crear escenarios, crear vida o también la destrucción. Este, bueno, ¿hay alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Profe, a modo de práctica, ¿se puede, yo por ejemplo que me fui para el lado más de los daños y perjuicios, podría hacer otro relato para ver si se va más para el lado de lo que se pedía en la actividad, se lo mando por mail, como para ver si, Sí, no hay problema. si puedo? Me lo pueden ¿Sí? enviar. Sí, 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 me lo pueden enviar. Sí, lo que en la práctica este tipo de casos son un tanto incómodos, porque a veces el problema, o el derecho no da una solución muy rápida. Está en el límite, porque se puede solucionar simplemente charlando. Un vecino, miren, pasa esto, no quiero que haga más esto, bueno, pero bueno, en la convivencia a veces es muy difícil. Ejemplo, en un consorcio hay, bueno, un edificio, imaginemos, estudiantes. Acá La Plata es una ciudad de estudiantes. Hay monoambientes por todas partes. ¿Por qué? Para estudiantes. Entonces, monoambiente, bueno, estudiantes y tienen mascotas. Un gatito, perrito. Y el perrito ladra, ladra, y qué manera de ladrar. Y bueno, y jurídicamente habría que hablar con el consorcio. Bueno, o sea, no es necesario iniciar una demanda de daños y perjuicios por el perro. Bueno, es un caso un poco incómodos. Jurídicamente tenemos pocas alternativas, porque no podríamos echar a una persona por el perro, o sea, hacer un desalojo, o a ver qué pasa con el perro jurídicamente, que habría que enviarlo a otra casa. En este caso también ver el reglamento de copropiedad. Que, También. La cuestión es cuando no hay reglamento. Puede claro, pasar en un edificio. sí, Entonces, puede pasar. son cuestiones que llevan mucho tiempo, es ver estrategias alternativas al conflicto. ¿Sí? Siempre pensar que la cuestión jurídica es una forma, podría haber otros caminos extrajurídicos. Siempre dentro del camino blanco, ¿no? Dentro del libro blanco, ¿no? Porque después está el libro negro que tiene otras alternativas. Pero ese no, ese no, no, ese no. Se da mucho, por ejemplo, en las consultas de desalojo, ¿no? Está el peticionante que solicita el juicio de desalojo y lleva un tiempo prudencial, y de vuelta a probar, etcétera, por el camino blanco, ¿no? El camino de la justicia, del Estado, de la República, o el camino negro, que ese no es el que no hay que hacer, ¿cómo sería? Por la fuerza. ¿Qué ha pasado, no? Y eso encima se puede transformar en un hecho ilícito, etcétera. ¿No? Acá siempre, que quede claro, que el UMPAS y el docente del taller de dos habla de estrategias de camino blanco. Bien, entonces, ahora sí, formalmente cerramos esta etapa y pasamos a argumentación. Ahora se pone bonito la cosa. Bien, sería el segundo tiempo. Todos sabemos lo que es argumentar, o ponemos una idea, una visión de lo que es un argumento, la idea de convencer, de persuadir. Para hacer una apuesta en común, a mí me gusta escucharlo.
¿Qué pensamos que es un argumento, o el hecho de argumentar, o el fin, si se aplica a la facultad de Derecho o también a otras ciencias? O alguno tiene facilidad para argumentar, también puede pasar. O alguno o alguna ha leído algún texto fuera del curso. ¿Alguien? Yo creo que es buscar los fundamentos de una opinión que uno sostiene, ¿no? Es como que decir, bueno, yo pienso esto de esta materia o de este tema en base a mis creencias, lo que leí o lo que estudié. Creo que pasa por ese lado, argumentar. Utilizar como recursos para sostener lo que uno defiende, digamos. Bueno, muy bien, ahí buscar los fundamentos. Eso, en esa búsqueda de fundamentos, que sería más que nada una visión probatoria, este trabajo de ordenar y organizar todas estas ideas. ¿Qué más? ¿Alguna? A ver, ¿qué opinión? Es también narrar los hechos, ¿no? Bien, interesante, porque narrar los hechos era lo que vimos en la lejanía de la primera parte de la materia, que fue hace 5 minutos, escribíamos hechos, pero sin querer estábamos en un... Les decía, acá la compañera hablaba de los hechos, ¿no? Como recurso lingüístico, uno relataba circunstancias del pasado, pero podría enmarcarse dentro de un proyecto más grande, que es la argumentación. Bien, muy interesante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué piensan? ¿Cuál es el fin de argumentar? Difícil convencer al otro. Convencer a alguien. Bien, ¿y tenemos facilidad para convencer o tenemos...? Porque para convencer primero hay que estar convencidos de uno mismo. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Y si lo llevamos a una visión práctica de la carrera o la función de abogado, cuando uno lleva adelante una petición, no es de uno mismo, es de otra persona. ¿Mm? Nosotros seríamos los intermediarios y deberíamos defender esa petición con todas nuestras herramientas, con un esfuerzo, conocimiento. Sin embargo, a veces puede haber una contradicción entre lo que quiere la persona y lo que pensamos nosotros. Puede pasar. Que esto yo no puedo. Bueno, tenemos la libertad y el derecho de elegir o no de llevar ese caso. O sea, no estamos obligados, porque detrás de todo esto, esta petición, tenemos que convencer a alguien. Pero si no estamos convencidos, nunca nuestro trabajo va a ser, nunca vamos a dar lo máximo. Siempre va a haber un margen de duda. Y lo que tenemos que minimizar es la duda. No digo eliminarla, porque siempre es imposible que no haya dudas en los casos. Entonces, es un consejo, un detalle, si ustedes no quieren tomar tal situación, bueno, no están obligados. Salvo que sean abogados del Estado. Ahí sí. Ahí están obligados. Igualmente puede pasar que ya les van a hacer alguna pregunta como estudiantes de Derecho, ¿qué pasa si tomas un caso tan aberrante? ¿No? Nuestra defensa siempre es técnica. No es una defensa moral, histórica, sociológica. En esencia es una defensa jurídica, técnica. Ahora, en el medio podemos sumar algún dato cultural, histórico que hacen a la argumentación, pero en esencia es jurídica. Bueno, entonces, todo esto nos lleva a introducirnos a la argumentación. Para empezar, bueno, lo primero, es bueno empezar con un concepto, para definir de qué estamos hablando. La argumentación es una actividad, ¿no?, del ser humano, ¿no?, una operación mental. Primero entre una parte que está dirigida a otra parte, ¿no? Es una operación del enunciador que busca transformar en un tercero
sistemas de creencias o representaciones. Esta es una definición simple, hay más definiciones. ¿No? Está el enunciador, que intentan transformar en el otro alguna creencia o alguna representación. Entonces, vemos que primero hay dos partes, mínimamente diferenciadas. ¿Sí? En ese trayecto se busca ese convencimiento, ya sea para justificar una idea, para refutar. Ahora, vayamos a la esencia. Entonces, ¿qué es un argumento? Antes de seguir con todo esto, esta clase es una introducción, estamos en primer año de materia, tenemos poco tiempo, estamos por Zoom. El que quiera profundizar en el futuro, hay abundante bibliografía, ¿sí? Porque puede ser que le gustó tanto el tema que se quedaron con ganas de más. Y si se quedaron con ganas de más, bienvenidos a ese fuego de aprender y la pasión por pelear con argumentos, bien por ustedes. Entonces, vayamos a la esencia. Ahora, ¿qué es un argumento? No es un razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo. Refutar siempre es lo contrario a demostrar, ¿no? Una actividad a la inversa. Entonces, es un razonamiento. Ahora, entonces, ¿qué es un razonamiento? Si vamos explicando cada palabra. Un razonamiento es un acierto o una verdad que justifica lo que uno dice. Y esto nos lleva a las premisas. Dentro de este razonamiento hay premisas. Premisas. ¿Qué es la premisa? Es una idea o afirmación que se da como cierta. ¿Sí? Esto brevemente, porque esto después lleva al estudio de la lógica y se complica un poco más. Pero si vamos a la esencia del argumento, ¿sí? La esencia es este razonamiento, esta idea que se da como verdad. ¿Vieron? Que se da como verdad. Porque acá tenemos algo muy interesante que no es, ni está bien ni está mal. Podemos hacer ese camino noble a la verdad, o simplemente empezar a distorsionar ese camino a la verdad y llevar al error. ¿Me siguen? En forma práctica, hagamos como que no estamos grabando en YouTube, pero va a quedar grabado. O decimos la verdad o decimos la mentira. Por acción o omisión. En el ámbito jurídico, eso, bueno, hay que revisarlo porque tiene que estar relacionado con la prueba. Tranquilamente podemos mentir y mezclar verdad, mentira, generar una confusión en el escrito, pero eso tiene un límite, que es la prueba. Y el control que va a hacer el abogado, que siempre hay que pensar que el otro abogado es mucho más inteligente que nosotros, que va a atacar cada premisa, cada argumento que estamos diciendo. ¿Sí? Bueno, entonces, esto, ¿no? La argumentación de esta operación que busca transformar en el otro algo, ese sistema de creencias para confirmar, refutar o justificar algo. ¿Sí? Ese convencimiento. Entonces, podemos ver que esta es una práctica discursiva. Hay muchos discursos. Puede ser una explicación, no, bueno, alguien no sabe un tema, en una clase, ¿no? Se explica el tema. Pero en esa explicación puede tener elementos de argumentación para convencer, ¿no? Porque cuando uno explica, acá hay un pequeño truco, cuando uno explica, se da que ese conocimiento se presume que es válido. ¿Me siguen? Que en principio no está sujeto a una contradicción. A diferencia de la argumentación, que sí, que cada argumento que se plantea no se presume válido, va a estar en un posterior control de refutación. ¿Sí? Ahora estamos explicando argumentación y nadie cuestiona que este tema es falso.
¿no? Porque históricamente sabemos que ha sido estudiado desde la antigüedad, desde antes de Cristo, época Aristóteles. Entonces se presume que existe, que es verdadero. Si bien es una idea, porque un argumento, una idea, uno no la puede visualizar. Podemos tener fórmulas, ideas, conceptos. Entonces es una práctica discursiva, como puede ser la narración, explicación, la retórica también, que busca en este receptor una función apelativa, ¿no? Apelamos a que quien nos está escuchando o leyendo nos acepte o no, ya sea con convencimiento o con persuasión. ¿Mm? ¿Qué se utiliza? Bueno, en este sistema se utilizan razonamientos, exhibiendo las razones. O también se pueden utilizar las emociones. Acá estamos hablando de argumentación en general, ¿no? No solamente dentro del campo jurídico. Se puede utilizar razonamientos, estas ideas objetivas, o también se puede apelar a las emociones. Entonces, podemos decir que la argumentación es un conjunto de estrategias para provocar la adhesión del punto de vista que queremos demostrar. ¿Mm? El objetivo principal es persuadir o convencer. Y para esto tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, si es posible, el destinatario. A veces podemos saber, bueno, quién es a quién intentamos convencer, pero por lo general lo normal es que no. Salvo que sea un debate, que se fijó fecha, hora, punto a debatir, tiempo del debate en cada parte, pero si no, por ejemplo, un orador, que imagínense ustedes, dentro de un tiempo, eh, segundo piso de UMPAS, aula magna, nos presentan, tienen que dar un tema, media hora. Bueno, y van a intentar explicar, obviamente generar un convencimiento del público, pero ustedes no saben quién está ahí. Pueden suponer, bueno, gente de la universidad, de las cursadas, pero puede ser que hay gente que venga de afuera de la universidad. ¿Mm? Entonces, ahora si nos abocamos al mundo jurídico, vemos que la argumentación también se da en otras ciencias, en la historia, filosofía, en el periodismo, en el marketing, la psicología. Y esto se ha estudiado desde la antigüedad, ¿no? En la antigüedad estaba la práctica del discurso jurídico, el discurso político y el discurso apelativo de las emociones. En el ámbito jurídico se discutía, como ahora, ¿no? Mucho no ha cambiado, lo justo y lo injusto. Esta práctica argumentativa para buscar la justicia o la injusticia, lo moral o lo inmoral, ¿sí? Para acusar o defender a alguien en un juicio, ¿no? ¿En base a qué? A los hechos ocurridos. Y ahí vemos la hermosa conexión. Es el momento de la concepción. Acá, mire cómo se desarrolla. Se unen los hechos con la argumentación. Y nace un ensayo. ¿Mm? Por eso lo vimos por partes. Los hechos escritos de manera natural, sin alterar ese orden, que luego va a estar unido a esa prueba. Y ahí en la prueba es cuando hacemos esa práctica argumentativa para explicar las razones de por qué es así y así, ¿no? En ese momento, ahí se va uniendo todo. ¿Se acuerdan que siempre dijimos esto de ser organizados, bien separaditos los temas? Porque si no mezclamos todos y es un lío y no convencemos a nadie. Entonces, como primer paso, si queremos convencer, tenemos que estar convencidos. Bueno, puede ser, ¿cómo estamos? A veces no estamos ni convencidos de lo que estamos haciendo. Bueno, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que practicar. Esto ahí ya es una etapa propia de uno, ¿no? Leer el tema, empaparse de la cuestión.
¿Mm? Muy bien. Podemos decir ahora los 4 elementos básicos de la argumentación. Como toda clasificación siempre es subjetiva, puede haber más o menos elementos, pero acá a modo de explicación tenemos el objeto, locutor, carácter y objetivo. Se ve manillo. El objeto, ¿no? ¿Qué es el objeto de la argumentación? Toda cuestión o todo hecho controvertido. Ejemplo, a ver, ¿qué podemos pensar hoy? ¿Qué hecho controvertido hay ahora en nuestra hermosa Argentina? A ver, ¿qué hay? Y varios, a ver. A ver, me pierdo. A ver qué. El tema de los barbijos. Ah, barbijos, verdad. ¿Qué otro? A ver. Clases presenciales, a ver, salud, economía. Bueno, justicia, ahora que se eligió el nuevo presidente de la Corte. ¿Qué otro tema controvertido hay? La tribuna en los estadios. Ah, esa es importante. Esa me gusta. ¿Qué otra? A ver. Bueno, todo lo que estarán pensando seguramente, porque no se podría argumentar sobre un hecho que es pacífico, salvo que le encontremos otra mirada, ¿no? Una cuestión, no sé, a ver, podemos, algún tema, si, si la educación es necesaria en un país, o sea, sabemos que sí, pero se podría reformular para debatir y dar una opinión y fundamentada diciendo de por qué hay que cerrar todos los colegios y las universidades. Es una locura, pero bueno, podría pasar. Pero en sí mismo, la práctica argumentativa trataría sobre hechos controvertidos en los que se intenta dar una solución, ¿no? Pero como estamos manejando cuestiones de la verdad o la falsedad, acá viene otra dificultad, ¿no? Dijimos que no hay un concepto definitivo de la verdad, o de la justicia, de lo bello. Es más, hay autores actuales que dicen que ya ni siquiera se busca la verdad. Super pregunta para molestar a... Bueno, ustedes están en un asado y ya lo están molestando a ustedes. Bueno, a ver, ¿interesa la verdad? Cada uno tiene su verdad, o sea, creo que hay diferencia de opiniones y cada uno tiene su verdad y es raro que cedan ante esas verdades. Creo que se pone en juego cierto debate y cada uno defiende su postura, pero en realidad cada uno maneja su verdad siempre. Por eso, entonces me Hay interesa mi verdades que son verdad. absolutas. Ah, me gusta, acá hay diferentes... Acá, bien, interesante. Me gusta que hay, por un lado, diferentes verdades, después hay... Ya decir que hay una verdad absoluta es una verdad en sí misma, ¿no? ¿Qué más? No sé, Carlos, ¿quería decir algo? ¿Cómo, profe? Carlos, ¿quería decir algo? No, que entonces, con el punto de la compañera, lo único que me interesa es mi verdad. Claro. En esta diversidad de opiniones, ¿no? ¿Cómo podríamos llegar a, o por lo menos a hacer un avance en la sociedad? ¿Por la violencia o a través de mecanismos civilizados como a través de unas posibilidades en debates argumentativos, ¿no? La misma ciencia se da a través de estudios, ensayos, monografías, libros, ¿no? Y ahí podemos ver una argumentación. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase 5? El formato de los textos académicos. Detrás de todo eso hay un trabajo argumentativo que intenta dar un avance a la ciencia, tal vez con retrocesos en algunos puntos o no. Pero bueno, es una gran pregunta, porque detrás de todo esto, ¿qué es lo que buscamos?
en esencia algo noble como es la verdad, porque estamos manejando eso detrás de todo esto, la verdad o el error. Tenemos algo en las manos, especialmente en la boca. Un poder interesante. No digo con esto que nos inflemos el pecho y entremos por casa, la puerta que no nos queda chica, no, tampoco tanto. Pero estamos manejando eso, la justicia, el derecho, las normas y la verdad. Vamos hacia la verdad, a veces por conciencia o inconsciencia, o inducimos al error constante, de manera consciente o inconsciente, en forma activa o pasiva. Es una gran pregunta, ¿no? Entonces, bueno, a que le guste en filosofía se podría analizar si realmente existe esa verdad absoluta, como dijo Viviana, o si no existe la verdad, o es algo cultural, de ser humano. ¿Mm? Las grandes preguntas que hacen que la cabeza vaya más allá. ¿Mm? Porque detrás de todo esto están los hechos controvertidos. Obviamente lo que define una sociedad, si vamos para este lado o vamos para este lado. ¿No? Todos queremos la justicia. Todos queremos ir para adelante, un país. ¿Sí? Pero en el medio, estas constantes discusiones y la argumentación debería darse en ese marco mínimo de respeto, cortesía, porque acá lo que importa siempre son las ideas. Ideas. La persona se la debe respetar, porque si no se transformaría en una falacia. En un argumento que parece verdadero pero es falso. Cuando se ataca, por ejemplo, se presentan argumentos para atacar otra postura en base a la persona. ¿No? Se va diluyendo. Se va de la idea y sin querer uno va atacando a la persona. Y esto lo vemos, bueno, en las redes sociales, cuando los ataques son muy directos con los improperios, ¿no? Ya se pierden, no se puede seguir en un debate. O sea, lo vemos en el día a día. No, ya se pierde esta idea de argumentación, ideas, razonamientos, premisas. ¿Sí? Entonces, cuando sucede eso, no hay posibilidad de continuar. Pero dentro del derecho, como otra ciencia, bueno, acá sí, tenemos un sistema formal, hay un procedimiento. Ya está delimitado el tercero imparcial, que es el que va a decidir. Un juez que tiene base normativa en la Constitución. No es cualquier persona, está designado según la Constitución. Hay un procedimiento formal de escritura, por ejemplo, en la demanda. Podemos visualizar la introducción, todos los hechos, luego la etapa probatoria, donde hacemos la argumentación, podemos sumar jurisprudencia, doctrina, y luego la petición. ¿No? Ahí hay un hecho controvertido, siempre cuando uno inicia un juicio hay un hecho controvertido. Están delimitadas las partes, actor demandado, el demandado tendrá también su derecho a defensa, con su introducción, hecho, suposición, constatación, prueba, ¿no? Y luego se traba la litis. Comienza la otra etapa, la etapa probatoria, para verificar si los hechos son así, así. Y finaliza obviamente con la sentencia, donde el juez analizó cada argumento, uno por uno, ¿no? Lo hacen. Y en base a la prueba, luego dicta sentencia. Pero esa sentencia, como dijimos, está en juego la verdad. ¿Realmente existe la verdad en todo esto? ¿Una sentencia es la verdad? No, no, porque depende de lo que haya puesto el... Encima, imaginemos, porque están los abogados, actor demandado, el juez, somos terceros de un hecho que no estuvimos ahí. Y gran tarea tiene el juez o la jueza de dictaminar o juzgar algo que no estuvo ahí. Por eso es muy importante cuando decimos los hechos, ¿no? Contarlos de manera natural. Nosotros cuando escribimos hechos, es una visión, es la visión del actor.
el demandado va a escribir seguramente en la visión del demandado. Entonces, gran tarea tiene el juez a la hora de decidir. Por eso ahí está nuestra intención de convencerlo con estos argumentos ordenados. Para que él no decida solamente por alguna emoción o circunstancias de que quiere terminar el expediente rápido, ¿no? Debe estar, él, además está obligado jurídicamente a que las decisiones estén fundadas. Entonces, si cuando al que le guste ser abogado de profesión liberal, tiene que estar pensando eso, en cómo presentar todos estos argumentos al juez. Prepararse también para los ataques del demandado, que no nos va a dejar pasar una, y viceversa, nosotros tampoco a él o a ella. Pero siempre esta guerra es una guerra lingüística. El límite es eso, son las ideas. No vamos a hacer algún improperio al señor juez o al abogado o a la abogada. Y esto jurídicamente está dispuesto en la ley de profesional, la 5177, habla de respeto entre las partes y demás. Nos embarcamos en una guerra lingüística. Mucha atención. Para eso, como toda guerra, hay que prepararse, hay que entrenar, hay que ver estrategias. Porque cada vez que uno ataca, tiene que estar pensando que ese ataque puede ser contraproducente. ¿Sí? Porque quien uno propone tiene que estar realmente seguro de que eso es así, si no el demandado va a tomar eso mismo y nos va a dar un contraargumento. ¿Mm? Entonces, esta actividad de convencimiento para que veamos que no es ningún chiste. Si nos embarcamos a trabajar en todo esto, bueno, con precauciones, con mucha prudencia. Porque una vez que se inició, no hay vuelta atrás. Mucha prudencia. Bueno, entonces, dijimos, el objeto es todo hecho controvertido. Listo. Ahora, dentro de ese hecho controvertido puede haber 1000 temas más. A ver qué puede ser, un hecho... Bueno, yo siempre hacía el chiste cuando fue en aquel momento la guerra entre veganos y carnívoros, que entraron en la rural, ¿se acuerdan? Que entraron con los caballos, que el lío se armó. Entonces, bueno, eso es un hecho controvertido. ¿Es justo comer animales o es injusto comer animales? Por ejemplo. Pero cuando planteamos el tema no significa que estamos ni a favor ni en contra. Es un hecho controvertido. Hay quienes dicen que sí, otros dicen que no. Entonces, quien se adentra en este debate, bueno, debe fijar postura. Esto es importante. Cuando ustedes hagan el ensayo o tengan que escribir, deben tener esta postura. El punto de vista. O estás a favor o estás en contra. Porque si ya desde el vamos estamos medio en el medio y no sabemos si estamos a favor o en contra, demostramos inseguridad. Y para convencer con inseguridad muy lejos no llegamos. Por eso hay que prepararse. Entonces, determinar exactamente el hecho controvertido, eso es importantísimo. Porque dentro de esto de comer animales puede haber otras variantes. Habrá que desconozco, pero está vegano, no sé, sé que hay más variantes. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo dentro de ese punto habría que determinar sobre qué se va a debatir? Y eso es el punto de inicio, que es muy importante para empezar. Porque si no puede ser que la persona A proponga tal tema y la persona B refute otro tema. Si bien es un tema general, se estaría debatiendo sobre un tema, cada uno hace lo que quiere, y eso no produce nada, ni un avance, es una pérdida de tiempo. O puede ser que la persona B, que tenga cierta audacia y cierta malicia, intente cambiar el tema. Pasó del tema 1.1 al tema 1.3. Porque sabe que el tema 1.1 no tiene muchos argumentos y se le complica, entonces va a intentar hacer una jugadita rara. Entonces, muy importante el hecho controvertido, que tiene que estar totalmente determinado.
y no se podría pasar a debatir el tema 1.3 hasta tanto no se cierre el tema 1.1 y 1.2. Hecho controvertido. Bueno, ahora sí, segundo punto. Locutor. ¿No? Es bueno, quien propone su punto de vista y manifiesta una manera de ver la realidad. Y esto es importante, muy importante. No tenemos la verdad. Dijimos acá hay diferentes verdades. O puede ser que haya una verdad, la verdad que esto está discutido, que haya una verdad y haya diferentes visiones. Como seres humanos nosotros tenemos una visión, nada más. Además estamos limitados por nuestros sentidos. Qué vemos, qué oímos, nuestra historia, nuestro estado de ánimo. ¿No? O sea, eso influye, las emociones internas no, hacen que podamos decidir tal cosa u otra. Ejemplo, no te cae mal el docente del taller de 2. No lo querés ver ni en figurita. Te explicará, qué sé yo, pero te cae mal. No lo querés ver. ¿Mm? Entonces, se manifiesta una manera de ver la verdad. ¿A qué quiero ir con esto? Cuando le llegue el momento de repente que tengan que hacer algún debate dentro de la cursada, o en el trabajo mismo, o lo que sea, y de repente el oponente lingüístico, ¿no? El oponente presenta una idea y ustedes se quedan, "Oh". Es el momento donde uno tiembla un poquito, ¿no? No, pero tranquilidad, tranquilo, tranquila. Son ideas. Y esa persona solamente dio una manera de ver la realidad. Nosotros, con nuestra práctica, experiencia y audacia, tendríamos que ver otras miradas de ese mismo tema. Así que ya estaríamos casi planificando nuestra defensa o nuestro contraataque. Porque puede ser que enfrente nos venga el bombardeo y parece que es perfecto. Me decís, no, esto no hay fallas en su lógica. Ahora vamos a ver eso. Y dice, no, yo no puedo contra esto, no. Hay que ver, tomemos cada palabra que dijo, veamos, a ver, algún error va a tener. Y ahí vamos organizando nuestra defensa. ¿Mm? Y esto se estudia así acá, en Harvard, en Alemania o donde sea. ¿Sí? Ideas. Entonces, bueno, sigamos con otra parte. El carácter. El carácter puede ser polémico, uno intenta polemizar, o sea, con una actitud de malicia, o un carácter de diálogo, ¿no? De dos, de intercambio de razones, ¿no? Donde hay contraposición de dos posturas. Puede ser que en el mismo debate haya acuerdos. No, el hecho de que sea un debate no es a vida o muerte. Puede ser que en el medio haya puntos en común. No significa que todo lo que dice la postura contraria sea negativo. Hay que tener la inteligencia y la pericia y la precisión de captar lo que realmente puede ser un punto de vista en común. Y por último, el objetivo, ¿no? Esto es lo principal, es la estrella que debe marcar el camino. Provocar la adhesión, el convencimiento, la persuasión, ¿no? De esa persona individual que identificar es el interlocutor o el público. Entonces vemos acá que se mezcla un poco la cuestión de argumentativa, de razonamientos lógicos y objetivos, con prueba y todo eso, pero también puede ser que haya otra forma de argumentar con la persuasión, con las emociones. Y vemos incrementado el poder que si practicamos todo esto que podemos lograr. En un caso extremo, bueno, en la antigüedad existían los sofistas, se llaman por eso los sofismas, como una cuestión negativa
de las ideas. Los sofistas eran personas que practicaban la oratoria, tenían mucha facilidad para dar ideas, pero no, en sí mismos no buscaban la verdad, sino persuadían a su conveniencia. Lo que hoy llamaríamos los charlatanes, en algunos casos. Un poco de manipulación, profe, sería. Claro, sí, manipulación visto en sentido negativo, ¿no? Porque Claro. también se puede manipular de forma positiva. Pensemos a ver Les ahora digo, en la actualidad. tocar alguna emoción como para provocar en el otro una conexión, entonces que el otro reaccione desde una emoción y por ahí se le nuble un poco lo razonable, entonces va a decidir desde un lugar emotivo y no tan lógico, digamos. Claro, ese trayecto no significa que sea malo, porque puede ser que esté encaminado hacia un fin noble o hacia una malicia. Pero pensemos ahora, a ver, ¿qué tipo de sofistas conocemos en en la actualidad? Para empezar a identificarlos, porque está bueno si nos enmarcamos, bueno, a ver, esta persona. Todos Sin los meternos en la política, Todos los Bueno, políticos. los sin políticos, meternos en la científicos, política, cualquiera, ¿no? Ahora, vemos la responsabilidad, obviamente, de los políticos, si será a conciencia o inconsciencia cuando dicen una palabrota o una frase, si es, bueno, a propósito o si pues sin querer, no. Pero bueno, como con la palabra uno eh, puede construir o destruir. Pero bueno, sacando los políticos, ¿qué otro más? La nata. Periodismo, ¿qué más? Desde mi punto de vista, usted podría ser un sofista. Porque usted, Bueno, desde su punto de vista, me está tratando de educar a mí, persuadiendo para que yo aprenda, para que siga una línea. bueno, ¿por qué? Por eso mismo. Porque está tratando de educarme, de llevarme a un puerto, inculcarme ideas, inculcarme preceptos para que yo llegue a algún lado, para que llegue al fin que usted quiere, que es que aprenda la materia. Claro, acá, como dijimos al principio, lo que hace el docente es una secuencia explicativa, no necesariamente es argumentativa. Esa es la diferencia. Ajá. Porque cuando uno explica un tema, o sea, se supone que es verdad. En cambio, la argumentación sería sobre un tema controvertido. Entonces, el sofisma ahí No no se basa en una tendría. hipótesis. Claro, yo podría haber planteado, por ejemplo, al principio, ¿no? Como tema argumentativo, ¿la argumentación existe? ¿O por qué hay que estudiar la argumentación, no? O sea, ponerlo en duda. Pero acá no. Claro. Entonces, el sofisma no, no se adecua a esta secuencia explicativa. Es lo que se discute cuando dice el docente adoctrina. O esta palabra impone. Ahora parece que todo es imposición. Esta es reflejo de la sociedad de cristal. Todo es un avasallamiento de ideas. Todo es, somos los pobres. El sistema, el Estado nos reprime con educación y qué sé yo y todo eso. ¿No? No, bueno, puede ser que algún docente tenga una idea muy fuerte, pero en sí mismo es, bueno, poner sobre la mesa todas las ideas posibles, para que después el estudiante elija qué tiene que hacer. Acá lo que Pero vemos una son cosa es herramientas. adoctrinar y otra cosa es debatir, profe. Bueno, claro, y la argumentación está, o sea, en ese sentido de presentar las ideas para debatir sobre un punto. El adoctrinamiento podría verse directamente ya una cuestión imperativa, ¿no? A la fuerza. Porque cuando uno convence, a ver, ¿cómo uno quiere, si uno, bueno, está viendo un debate o escuchando ideas, ¿cómo uno quiere ser convencido? ¿Por la fuerza, que nos manipulen descaradamente, o que nos presenten de manera razonada las ideas?
Y con ideas, con argumentos, con pruebas ¿Mm? de lo que nos Porque, están diciendo. bien, es muy difícil, como está involucrado los sentimientos, puede ser, ¿no? Supongamos que salimos de esto de la facultad y todo eso. Eh, Cuando uno tiene una idea, ¿no? Uno está seguro de eso y es casi uno la identidad de lo que uno es. Yo pienso así, soy así, y todo eso. Sí, y todo el mundo sabe que uno piensa así, qué sé yo. Ahora, cuando se enfrentó en un debate y de repente le dan las pruebas, bueno, mirá, esto es así, y uno dice, ah, mira, esto no sabía eso, es muy interesante. Ese traspaso de cambio de postura o cambio de vereda es difícil. Hay que tener mucho coraje para decir, no, la verdad estuve en el error. Y a veces por simplemente Por soberbia, orgullo, sí, la soberbia específicamente, soberbia. ese perfume maloliente, ¿no? Que uno destila sin querer, uno no acepta y se mantiene en el error y está convencido porque, bueno, solamente por esa sensación de no querer perder, pero ni siquiera, porque como dijimos, es un debate, les decía, lograr ese convencimiento o no del oponente ya no depende de nosotros. ¿Me siguen? ¿Por qué? Puede haber muchísimos factores. Y uno de esos puede ser la misma soberbia o el mismo, no, yo quiero seguir pensando así. Y bueno, uno ya presentó las pruebas, los razonamientos, a Lo que diferencia pasa, de un juicio. Algo, Carlos, en un juicio no. El juez está obligado a tomar posesión. Está obligado. Bien, sí, Carlos. también lo que pasa, buen día a todos, a todas. Lo que pasa también es que si uno se cierra por ese lado, tampoco aprende. Bueno, está bien. Eso es algo que siempre vamos a tener cuando debatimos de algo, sea lo que sea, eh, tener otra postura que también a veces tienen razón, y uno se cierra en eso, en que no tiene razón y no terminas tampoco aprendiendo uno. Bien, interesante idea. Eso lo vamos a ver en otras clases, pero sí, es uno de los elementos de la argumentación, porque como está en juego la verdad o el error, y parece ser que en un debate es una lucha a muerte, ¿no? La victoria, el orgullo. No, desde otro punto de vista se puede ver, ¿no? Como un avance o retroceso en ciertas ideas, y hay que estar dispuesto a escuchar la otra postura y también es bueno entenderla, porque puede ser que haya puntos en común. A veces también puede ser que uno se muestra como inteligente si acepta que el otro por ahí tiene en su parte razón, aceptar esa otra verdad, ¿no? O sea, me parece que uno queda como mejor, digamos, posicionado y no en esa postura tonta, decir, no es así, y queda como soberbio y cerrado. Estar preparado para tener nuevas ideas me parece que es una mejor postura a quedar cerrado y parecer como medio cuadrado, digamos, en un sentido vulgar. Claro, Tener bien. una apertura, digamos, de aceptar otra verdad me parece que es de una persona mucho más valorable que una que está cerrada, que por más que ve la verdad y lo aceptaría, por no perder, no lo acepta. Claro, entonces todos esos elementos forman parte de la argumentación. Si estamos involucrados en una cuestión así, tenemos que ser muy prudentes para minimizar ese golpe del contrincante y que no se sienta ofendido, porque si se siente ofendido, no. De la misma forma que nosotros, si nos ofenden, no, nos vamos a mantener ahí y bueno, nos quedamos ahí. Entonces, ese proceso de persuasión no es solamente a veces con argumentos, sino también la forma en que uno lo presenta. Los sentimientos, el contexto, no solamente la cuestión lógica probatoria o jurídica. ¿Mm? Véanlo desde una concepción amplia. Este, acá dice, bueno, Patricio, ¿no? El sentido común. Sí, pasa que estos valores ya quedan
excluidos del análisis, no podríamos delimitar, bueno, a ver, la soberbia, el orgullo, la humildad, etc. Pero si cuando uno se embarca en el estudio de la ciencia, tiene que estar dispuesto a que tal vez su propia idea tenga errores. Pero no significa que uno sea inservible para el tema, no, puede ser que le hayan enseñado mal, o haya leído de autores que no eran los correctos, qué sé yo, muchos factores, porque lo que importa es la idea, no la persona. Ahora, ¿qué pasa cuando el ataque ya se va a la persona? Bueno, ahí tendríamos que direccionar eso, ahí tenemos estrategias. Utilizar esos mismos contraataques, esperar pacientemente nuestro momento, afilar puntería, y ahí sí, usar ese argumento que nos atacaron y devolverlo directo al corazón, ¿no? Porque el debate siempre debe ser de argumento contra argumento. Cuando ya la otra persona cambió la idea e intenta asustarnos, cometió un grave error. Perdió su oportunidad de argumentar. Y por ende deberíamos ir ahí. Porque perdió su oportunidad de argumentar con fundamentos y pruebas y nos atacó personalmente. Quiere decir que no tiene más argumentos. ¿Me siguen? Muy interesante. Bueno, entonces volvamos a, Profe, dijimos, sí, escucho. disculpe, o sea, los argumentos tienen que tener una sola postura del comienzo hacia el final, no puedes intermediar. Tiene que O sea, si es haber, positivo, o si es positivo del comienzo, tiene que ser positivo al final. No puede ser positivo, negativo, positivo. claro, lo principal es determinar el hecho controvertido. A partir de eso, ordenar nuestra secuencia argumentativa. Luego, dentro de los argumentos, puede ser que haya alguna idea que no haya discusión. Se acepta el argumento contrario, puede ser. Pero mientras tanto, puede ser que tomemos una parte de ese argumento que sea verdadero y por otra parte, la segunda parte no. Encontremos otra visión. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ahora no se preocupen. Muchas gracias. El fin siempre es convencer. Convencer, convencer, convencer. Obviamente no se asegura nunca ese convencimiento, porque hay muchos factores. Esto nos lleva al derecho, ¿no? Cuando dijimos ser fríos en la derrota y en la victoria. Porque cuando hay sentencia, ¿realmente eso es la verdad? ¿Realmente en esencia? No, podemos seguir apelando en Cámara de Apelaciones, la Corte. Entonces, si bien es una victoria, bueno, pero en esencia mantenerse siempre igual, fríos en la derrota y en la victoria, porque puede cambiar. Bueno, sigamos. Y todo esto nos lleva al análisis que hacía Aristóteles cuando estudió las axiomas. Todo esto no está en el campus, es material extra como para enmarcarlo. Aristóteles profundizó todas estas cuestiones. Imagínense antes de Cristo. Él hablaba de los axiomas, ¿no? De la esencia fundamental de estos razonamientos mentales. Y dice que el axioma, estas proposiciones ciertas y verdaderas, tienen tres principios. Interesante, tres principios. El primero es el principio de no contradicción. Ejemplo, si A es verdadero, se excluye de el A que no es verdadero. Se excluye del el no A. ¿Sí? Es muy abstracto, pero bueno, no importa. A es verdadero. Totalmente verdadero. Obviamente se excluye del A no verdadero. Sigamos en el segundo principio. Principio de identidad. Ese A verdadero es idéntico en su totalidad. Y el tercero, principio del tercero excluido. A es verdad en su totalidad.
no tiene graduaciones. ¿No? La esencia de esa premisa. Entonces era, Profe, ahora, ¿puedo repetir el tercero? hacemos todo otra vez. El principio de no contradicción. Cuando presentamos A, no se puede contradecir al mismo tiempo de A negativo. Lo que estamos presentando no se contradice, en esencia, ¿no? Se excluye de la contradicción. El segundo, principio de identidad. SA es idéntica en su totalidad. Esa premisa es idéntica. Y el tercero se llama tercero excluido. Esa A es verdad en su totalidad. No tiene graduaciones. No es que una parte es verdad y la demás es un error, ¿no? Brevemente, esto no se pide en un parcial, pero para tener una idea en la esencia de razonamiento. Obviamente muy diferente a los sentimientos. ¿Cómo podemos objetivizar un sentimiento? El dolor, la angustia, el amor, la ira, la bronca. Puede cambiar de un momento para otro, a diferencia de la objetividad de estos razonamientos. Y todo esto se da, este mecanismo, a través de silogismos o deducciones, ¿sí? Donde el discurso, en ese discurso, ¿no?, se establecen premisas verdaderas de las cuales necesariamente ahí viene el resultado. Esta sería la fórmula mágica. En este discurso argumentativo se establecen esas premisas, y ahora esta frase común que se dice, por lógica se deduce que, ¿no?, es una estructura. Y acá vemos, bueno, una pequeña frase para ver en esencia, ¿no?, este proceso de silogismo, casi como una regla matemática. Miren, un segundo. Pensemos, miren. Todos los hombres son mortales, ¿no? Es una verdad, es una premisa. No hay ningún inmortal, por lo menos en materia. Todos algún día daremos nuestro último suspiro. Segunda premisa. Todos los griegos son hombres. Un griego es un hombre, un ser humano. Por ende, la conclusión, todos los griegos son mortales. ¿Me siguen? Para ver, en ejemplo hipotético, este proceso de silogismo. Hay dos premisas y se viene la conclusión, cae directamente. Pero este es un esquema formal, porque se puede dar que hay premisas que dan a soluciones ilógicas. Después vamos a ver. Pero por ahora esto, ¿no? Las premisas que se da como verdad este razonamiento, y luego viene la conclusión. Esto es en esencia, esto tómenlo cuando tengan que ver o leer algún texto doctrinario, la sentencia, o escribir un ensayo. Acá está el corazón, ahí está. Porque presentamos las ideas, el argumento, y obviamente intentamos que caiga la conclusión. El por qué. El por qué esto tiene que ser así, así y así y así. Ahí está el corazón. Hagan hincapié en eso. Bueno, ahora sí, vamos al campus. Van a ver que hay un texto que habla, una introducción, ¿no?, de qué es argumentar y qué es el argumento, como dijimos, esta razón y la argumentación es este proceso donde el interlocutor intenta cambiar creencias en el tercero para que haga o deje de hacer tal cosa. Lo intentamos, puede ser que mantenga su postura o puede ser que la cambie, bienvenido sea. También nosotros nos pueden interpelar y podemos cambiar de postura. ¿Mm? En el mundo jurídico, bueno, acá se diferencia, a ver, ¿cuándo se produce la argumentación? El abogado, bueno, cuando estamos en un juicio es una forma, pero también se da cuando nacen las leyes.
el poder legislativo. Vemos las posturas, los candentes debates. Obviamente, en los debates, cuando nosotros lo vemos, no hay solamente cuestiones jurídicas, hay cuestiones morales, históricas, políticas, ¿no? Hay muchos factores a la hora de decidir o aprobar una ley. Luego, si pasa ese control, el proyecto sigue en los organismos especializados técnicos. Y ahí sí, se podría analizar los argumentos jurídicos, etc. Entonces, poder legislativo. Segundo, como dijimos, en la misma aplicación de la ley, en un juicio, cuando el juez tiene que decidir en base a los argumentos presentados. Importante, el juez decide en base a lo que ve en el expediente. Porque todo lo que no está en el expediente no lo va a tomar. El juez no puede decidir más allá de lo que no se presentó. Interesante, porque todo lo que no dijeron en los hechos, el juez no puede inventar. No, ya está, es eso. Y la otra es cuando, bueno, en la dogmática jurídica, en la explicación de los temas, desarrollo de la ciencia. Ya seguramente lo han visto, que hay diferentes teorías de un mismo punto. Y sí, cuesta estudiarlas, pero hay que hacerlo. A mí siempre en la facultad era algo que no me gustaba, pero bueno, servía. No entendía por qué había tantas posturas. ¿Sí? Lo mismo con argumentación, este tema que estamos viendo, hay diferentes teorías. No hay una sola. Luego en la otra pestaña, bueno, ya repite lo que estamos viendo, ¿no? El argumento, la argumentación, y la cuestión esto de la lógica y los sentimientos. Cuando se utiliza la lógica, ¿no?, las cuestiones objetivas, se busca el convencimiento. Uno llega al convencimiento porque a través de pruebas, de razonamientos, o de una muy buena explicación, no logra un convencimiento. Entonces ahí vemos que estar convencidos de algo significa tener información. Importante eso. Para estar realmente convencido de algo requiere información. Y hay temas controvertidos que uno no tiene mucha información y uno hasta puede decidir en base a muy poca información. Entonces ahí tenemos un camino para atacar la información que tiene esa persona. ¿Sí? A diferencia de la Información es persuasión. poder. Sí, la persuasión. La persuasión está relacionada con los sentimientos y las emociones. En sentido abstracto, ¿no? Ahora, todo esto se puede utilizar para hacer el bien o para hacer el mal. La manipulación, en sentido negativo, de que el orador intenta ganar los corazones de la audiencia, porque cuando el orador tiene esa facilidad de lograr la aceptación, la amabilidad, la sonrisa, ese arte de, no sé qué dijo, pero me gusta cómo habla, es música para el corazón, el alma se enaltece, ¿no? Estamos dejando entrar a una persona a nuestro interior, y bueno, cuando llegó ahí puede hacer lo que quiere. Obviamente con esa docilidad y suavidad, porque nadie nos gusta que sea una cosa fuerte, imperativa, los gritos. ¿Sí? Entonces ahí vemos la herramienta poderosa que tenemos en las manos, especialmente en la boca, la oratoria. Preciosa herramienta para practicar. Acá estamos en un curso virtual, no hay posibilidades, cuando hacíamos presencial, en la última etapa se hacía un debate de grupos de muchos temas. Bueno, por ejemplo, era uno de esos, carnívoros y veganos, caso Chocobar, aborto, no aborto, matrimonio igualitario o no, lenguaje inclusivo o no, muchos temas, seguridad o no, qué sé yo. Todos temas controvertidos. Realmente con la oratoria los grupos se defendían. Obviamente hubo momentos que la cuestión se
se puso muy, muy fuerte, tipo panel barato de programa de televisión 8 de la noche, cuando empieza, eso no, estamos en un ámbito académico. Entonces, la persuasión en sentido hacia los sentimientos. Parece algo negativo, ¿no? La manipulación, pero es posible, porque si se usa con un fin noble, bienvenido sea. Y todo esto nos lleva ahora sí a las actividades. Acá ahora vienen. Hay que ver un video. Es un taller, es un video de manera de ejemplo, que habla sobre, es un médico que da su postura a favor del aborto. Acá véanlo como un taller, como un laboratorio. No importa si están a favor o en contra. Como dijimos, ¿no? El que está dispuesto a la verdad tiene que escuchar posturas que está a favor o en contra. ¿Sí? Abrirse a la verdad. Entonces, escúchenlo y tienen que detectar, bueno, a ver qué dice, qué quiere decir. ¿Está a favor, está en contra? ¿Qué argumento sostiene? ¿Sí? Tomen nota. Eso después lo vuelcan en el campus. Como para empezar a diferenciar las partes, por ejemplo, qué es la introducción, lo que es el tema controvertido, ¿no? Realmente en el video que se está debatiendo. Luego la postura, y luego cómo justifica la postura. Y después en el final van a ver que hay un ida y vuelta de preguntas. Entonces tomen nota de todo eso. Lo charlaremos la semana que viene. Y la otra actividad que tienen que hacer es leer un texto de Atienza. Es un abogado español que escribió muchísimo sobre argumentación. Es el capítulo 2, que habla de argumentación. Calculo que alguno lo habrá leído, ¿no? Pero léanlo. Como consejo hay que leerlo de manera pausada. Tiene cierta complejidad. Hay una guía de lectura que el que quiere la puede hacer, lo veremos la semana que viene. Y habla de la argumentación, las teorías. Por ejemplo, habla de el derecho. A ver, ¿el derecho qué es? La gran pregunta, ¿no? ¿Qué es el derecho? Hay una teoría que ve al derecho, por ejemplo, como una teoría argumentativa. Todo es argumentación. Y después es rellenar con normas. Posturas, argumentos. Porque en esencia también el derecho es a través de argumentos, no de sentimientos. Una ley vemos que es un razonamiento, en esencia. Puede ser que tome una cuestión subjetiva. Por ejemplo, no sé, la aceptación interna o el daño moral. Eso es subjetivo. Pero en esencia son razonamientos. Habla de otras teorías marxistas, ideas modernas de la argumentación. Luego habla de formas de la argumentación. Una teoría práctica, pragmática, otra material, formal. ¿Sí? Luego habla brevemente de las falacias, estos argumentos eh, falsos que parecen verdaderos. Habla de la dificultad de detectar falacias. Es muy difícil detectar mentiras. Porque hay mentiras que están ahí traspapeladas dentro de las verdades. En un debate eso es muy rápido, ¿no? Entonces la dificultad de detectar falacias. En el final del curso veremos, haremos 2 clases encima de falacias, con cuadritos y ejemplos, y ver todos los tipos de falacias que hay. Son muchas, son muchísimas. Y obviamente haremos chistes y nos iremos a divertir con ese tema. ¿Mm? Bueno, léanlo. Tiene complejidad el texto, léanlo pausado. Si hay algo que no se entiende, vuelvan para atrás. Y si no, lo veremos la semana que viene. Bueno, espero haber sido claro. Dijimos esto, la importante de la argumentación es, primero, el convencimiento. Es diferente a explicar. Una monografía, cuando escribimos, estamos explicando un tema. Ejemplo, no sé, a ver, eh, bueno, volvamos al carnívoros y veganos. Explicar primero qué son los carnívoros, eso. Uno da una idea, pero está explicando, no está tomando postura. Acá en la argumentación sí, hay mucho controvertido y con mucho coraje hay que tomar postura.
y prepararse para esta guerra lingüística, obviamente con argumentos. ¿Mm? Bien, ¿hay alguna duda? ¿Algo que quedó incierto? Hola, profe. Sí. Una consulta sobre el tema que trabajamos en la clase anterior. Que teníamos que entregar ahora. Cuando yo entré en el campus, tenía que escribirlo porque no tenía la opción de mandarlo por PDF. Bien. Había que escribirlo. En primer paso, cuando hay que hacer alguna actividad de la universidad, leer 3 veces lo que se pide en los requisitos. Y decía, creo que el 4.º renglón, no subir PDF. No, está bien, perfecto. No lo estaba buscando, lo leí. No, igual yo no lo mandé, obviamente, porque no tenía la opción tampoco. No, la De saqué. mandarlo tampoco tenía la opción, entonces me di cuenta que era escrito. Igual yo lo tenía como para no se esté borrando ni nada, lo tenía en un PDF aparte. Claro, perfecto. Sí, sí. Y lo recorté y lo pegué, sería ahí. Entonces, para lograr este convencimiento en una actividad obligatoria, examen que se viene a final de curso, lo primero es adecuarse a lo que se pide. Sí, está bien, le pegué, A partir de eso de vemos. cómo le pegué Para bien. minimizar estos errores extra, porque por ahí el texto está perfecto, pero justo está en PDF ya empezamos. O por ejemplo, falta el apellido, ¿no? Si es un PDF, falta el apellido, yo no sé de quién es. Son errores que se pueden minimizar, son extra al contenido, ¿me siguen? Sí, igual, Pero bueno, como te digo, justo el campus también tenía la opción, porque no tenía la opción de enviar PDF y ahí me di cuenta que, bueno, no era para mandar PDF, así que me volví, o sea, recorté y lo pegué en bien, muy bien, en el campo entonces, virtual. perfecto. Que se lleven esto de argumentación, que es muy lindo para profundizar, el que quiera leer en detalle más adelante. Y en esencia, bueno, en el derecho podemos tomar muchísimos elementos para debatir organizadamente dentro de un marco de respeto y cortesía, pero siempre con el coraje de ir hacia la verdad y a enfrentarse a un oponente, a un público, a un jurado, a un juez, ¿no? Pero siempre dentro del marco de la lucha lingüística. Así que creo que estamos. Estamos en primavera, feliz día del estudiante. Bien, bien. Así que, Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Gracias. si no hay otra duda, bueno, nos veremos la semana que viene, sábado que Profe. viene. Sí. No, dije Dígame. gracias, profe. Bueno. Muy bien, a descansar, a tomar unos mates, o a cocinar, o que les cocinen. Como siempre digo, A podemos limpiar. ir en paz. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, Buena profesor. semana. Gracias, profe. Buen Nos fin vemos. de... Fin de- Buen fin de Chao, semana. chao.